Una vez terminemos nuestros procesos por acá, el trabajo que habíamos estipulado era poder ir configurándole a cada uno de estos botones, irle especificando cada uno de los textos que se deberían de generar y que se debería de colocar dentro de esa caja de texto. Al correr la calculadora, ustedes deberían de poder ya jugar con todos los números que ustedes tienen por acá, incluyendo el número, el punto que debieron también configurar. Vamos a cerrar con esto y luego vamos a proceder con las operaciones. Lo que nos interesa tomar en cuenta es de que necesitamos entonces ahora configurar qué es lo que va a pasar cuando yo presione el símbolo más, menos, por y división. Y luego posteriormente qué es lo que va a pasar cuando yo le dé el símbolo de igualdad. Para eso tenemos que pensar en que yo voy a ingresar un dato o que un dato se va a estipular por acá y ese dato va a ser una cadena de texto que ya la tenemos definida como cadena. Ahora, ese dato tenemos que convertirlo a un dato numérico y guardarlo en alguna variable que quizás podemos llamar resultado. Eso va a pasar cuando yo presione cualquiera de estos botones. Acuérdense que presionar yo más realmente no se ejecuta un proceso de suma, sino que lo único que se hace es que lo que está aquí se guarda, ¿ya? Y se espera un siguiente número para poder posteriormente dar el símbolo de igualdad. Por lo tanto, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar diciendo que necesitamos tener en algún lugar un dato de tipo double que podemos llamar resultado, en donde se debe de guardar la información que tiene cadena en determinado momento. Ahora, vamos a proceder a generar el método sumar, el cual se va a activar en determinado momento para cuando yo presione el botón de sumar. Como este es un método, vamos a decir que se va a llamar sumar y vamos a esperar una variable todavía de tipo texto que en determinado momento obviamente va a ser la cadena. Ahora, una vez logremos ese proceso, lo que vamos a decir es que el resultado se va a cargar con el valor que venga como parámetro, es decir, texto. El problema es de que el resultado es un dato double, por lo tanto tenemos que convertir esta cadena de texto a un valor numérico. Para hacer eso podemos utilizar el método parseDouble que está definido dentro de la clase double y vamos a estipular como parámetro ese texto que ingresó. Ahora, una vez tengamos eso, cuando pensemos acá, que yo tenga por ejemplo un 23 por acá y yo presione el símbolo de más, ese 23 se va a ir a alojar a la variable resultado. Ahora, el problema que tenemos que tratar de identificar ahora es cómo va a saber el símbolo de igual cuando yo ingrese el segundo número, que es una suma a la que yo estoy realizando, o una resta, o una multiplicación, o una división. Para eso tenemos que realizar algún tipo de bandera que permita al símbolo de igual identificar cuándo viene uno de estos. Esta bandera se puede realizar de muchas formas, se puede pensar tal vez en un dato numérico, que cuando se presione esto se cargue con un valor 1, por ejemplo, y luego que se juzgue acá como un if. Si el valor que viene es 1, ustedes saben que es una suma. Si el valor es 2, que es una resta. El valor 3 es una multiplicación. Se puede realmente hacer de varias maneras. Vamos a proceder a utilizar un mecanismo que vi por ahí en un video tutorial, por cierto, que identificó banderas de forma booleana. Vamos a utilizar banderas para cada una de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y como son booleanas, vamos a definirlas como tal: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Todas estas banderas, cuando vengan verdaderas, el botón de igual va a saber entonces cuál de todas estas es la que está activada. Por lo tanto, lo que me interesa es que en el método constructor de operaciones, de una vez quiero definir que esas variables todas se carguen con un valor falso. Tanto la suma como la resta, la multiplicación y por último la división. Y ahora garantizamos entonces de que todas estas banderas que acabamos de definir son falsas. Ahora, lo que sí me interesa hacer ahora dentro de nuestro método sumar es que, como se presionó el botón sumar, quiero que esa bandera se active de tal forma en que sea verdadera.
Y una vez he logrado esto, podemos pensar de que cuando se presiona el botón de igualdad va a identificar que esa bandera viene verdadera y por lo tanto va a saber que es una suma la que yo estoy realizando. Un último proceso que debemos hacer acá es que cuando yo coloco por acá de nuevo el número 23, por ejemplo, le doy el símbolo de igualdad, hay que volver a ingresar un siguiente número. Por lo tanto, esa cadena que tenemos por ahí la deberíamos de limpiar para que no se quede cargada con ningún valor. Por lo tanto, vamos a proceder a limpiar esa cadena en el método de sumar. Ahora, ya tenemos el método de sumar, ahora de una vez pasemos al método de igualdad. El método de igual a debería de ser una función que regrese el resultado final una vez haya sumado los dos valores. Ahora, solo tenemos un valor ahorita metido dentro del resultado. Por lo tanto, vamos a proceder a crear el método que se va a llamar igual a, o puede ser el resultado final o como ustedes quieran. Vamos a ponerle igual a y va a retornar obviamente el valor de resultado, por eso vamos a colocar que retorna un valor double. Vamos a pensar que el método se llama igual a y lo que va a recibir como parámetro ese método debería de ser también un valor de tipo string. ¿Por qué un valor de tipo string? Porque obviamente es el segundo dato que tenemos que ingresar. Recuerden de nuevo que si ustedes están por acá, ingresan el 23, luego presionan el símbolo más, hay que ingresar un segundo valor. Supongamos que ingresa un valor 12, a la hora de dar aquí igual, ese valor 12 hay que recibirlo. Por lo tanto, lo voy a recibir por acá como una cadena de texto. Ahora, podemos proceder de una vez a decir que el resultado va a ser igual ¿a qué? A lo que tenga resultado en ese momento más el valor que ingresamos. Ahora, el problema es de que igual a nos va a servir para la suma, para la resta, para la multiplicación y la división. Por lo tanto, habíamos ya definido una forma en que pudiéramos nosotros identificar qué operación estábamos haciendo y la forma era a través de estas banderas. Por lo tanto, vamos a proceder antes de realizar la operación a decir que si esa bandera S viene cargada con un valor verdadero, quiere decir que lo que estamos haciendo es una suma. Por lo tanto, vamos a generar la operación de suma a continuación. Voy a cerrar nada más esta segunda llave por acá. Y ahora sí, vamos a proceder. Decíamos que entonces el resultado debería de ser igual a ese resultado más lo que ingresó en texto. Ahora de nuevo, el texto es una cadena de caracteres, por lo tanto hay que convertirla. Entonces vamos a utilizar el mismo método que utilizamos hace un par de minutos y vamos a ingresar eso en la cadena de texto. Ahora nuestro resultado ya está generado sumando lo que tiene resultado en ese momento más la cadena que viene nueva de texto, ¿verdad? Esta cadena de texto, recuérdense que estas son variables que se pueden, yo acá les puse nombres similares, como están siendo utilizadas dentro del método, no debería de afectar. Si ustedes se sienten más cómodos generando variables diferentes, pues pueden hacerlo. Por ejemplo, si recibimos la variable número, podemos utilizar acá la variable número, eso es indiferente a los resultados que vamos a ir generando. Ahora, ya tenemos ese resultado generado, lo que me interesa ahora es asegurarme de que a la siguiente vez que yo quiera seguir operando, ya sea una resta o una multiplicación, yo pueda limpiar esa bandera de tal forma en que ya no esté activada. Por lo tanto, vamos a volver la bandera falsa. Y por último, antes de cerrar este método, tenemos que recordarnos que estamos esperando un valor double, por lo tanto hay que retornar ese valor y hay que retornar entonces el resultado que eso nos genera. Ahora ya tenemos los dos métodos, el método sumar y el método igual a. Ahora ya podemos ir a nuestro cuadro principal a asignarle estos métodos a cada uno de estos botones. Vamos a empezar con el símbolo de más para asignar este método. Recuerden, clic derecho, eventos, en este caso un clic del mouse y vamos a proceder a decirle que cuando se presione ese botón
vaya a llamar al método de sumar. Ahora, ¿cómo llamamos al método de sumar? Bueno, el objeto, si ustedes recuerdan, se llamaba OP1 y entonces que llame a sumar. Ahora, ¿qué va a sumar? Estamos esperando, si ustedes recuerdan, en nuestros parámetros una cadena de texto. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde está ese texto que queremos nosotros meter en el valor de resultado? Está en esta caja de texto, ¿verdad? Entonces, como está en esta caja de texto, vamos a decir que se encuentra dentro de txt datos, que así es como se llama la cajita de texto, y vamos a utilizar un método que se llama getText para poder ir a traer ese dato que está dentro de esa caja de texto. De tal forma de que entonces cuando yo presione el botón de sumar acá, lo que está acá a través del método getText se va a ir como parámetro a, nuestro método sumar. Vamos a guardar esto por acá y luego vamos de una vez a proceder con el método de igual a. Vamos a regresar al diseño, vamos a configurar entonces que vamos a crear un evento nuevo de tipo mouse y cuando yo haga clic a esto, queremos entonces llamar al método igual a. Ahora, para llamar al método igual a, ya sabemos que se puede utilizar el op1, que es el objeto, y este método debería llamar entonces este objeto debería llamar al método igual a. Ahora, ¿qué parámetro de nuevo estamos esperando en el método igual a? Estamos esperando un número, ¿verdad? Obviamente ese número siempre está dentro de este espacio, por lo tanto, debemos especificar que siempre se encuentra dentro de esa caja de texto, ¿verdad? Txt datos y vamos a utilizar siempre el método getText. Y con esto deberíamos de poder poner el símbolo de igual a. Ahora, el problema que tenemos es de que este método lo único que va a hacer es generar el resultado, valga la redundancia, de la suma. Pero aún no lo vamos a poder visualizar acá en la caja de texto porque todavía no lo hemos especificado. Para hacer eso, podemos generar dentro de la caja de texto que se llama txt-datos, vamos a invocar a un método que se llama setText, que lo que hace es precisamente asignar un valor a esa caja de texto. ¿Qué valor necesitamos asignarle a esa caja de texto? Bueno, lo que se genere a raíz de esta operación que acabamos de definir hace un par de segundos, ¿verdad? Vamos a cerrar por acá esto. Y nada más tenemos que hacer un último arreglo, ya que este método setText lo que hace es designar una cadena de texto a nuestro cuadro. Sin embargo, hay que recordar que esta operación que estamos haciendo acá lo que está devolviendo es un valor double, porque está resultado, no está devolviendo una cadena de texto. Por lo tanto, un truquito para poder evitar que nos genere errores es simplemente poner una cadena de texto y concatenarla con la información que hemos generado. De tal forma de que si guardamos esto y corremos la calculadora, vamos a poder ahora ya realizar la operación de suma. ¿Cómo funciona? Si yo, por ejemplo, ingreso el número 12, ese 12 está ahorita en una cadena. Al yo darle más, por ejemplo, ese 12 se va a la variable resultado. Si yo ingreso otro número, como por ejemplo el 4, ¿no? Si yo le doy el símbolo de igual, ¿qué es lo que va a pasar? Este 4 va a entrar a nuestra cadena de texto que se llamaba número y se va a sumar con lo que tiene resultado en ese momento y se va a mostrar en la caja de texto, tal como lo estamos viendo por acá. Tenemos unos segunditos por acá libres, entonces vamos a hacer el proceso de nuevo rapidito. Vamos a generar el siguiente método, que es el de restar. Una vez tenemos el método restar, ahora vamos a cargar la bandera de restar con este dato y vamos a proceder a especificar por acá que ahora lo que queremos es que si la bandera viene con este valor, entonces que el resultado se va a cargar, pero esta vez con la resta de esa información. Volvemos la bandera R y designamos los valores
directamente al cuadro.